No pasa nada, chicos. Ya han saludado antes. Falta usted, Katia. No ha prendido su cámara. Ahorita Ay, profe, es que traigo el cabello con tinta y me da pena. está cambiando de look. Pues no, es que como tengo mi cabello, de un tono que es muy difícil de mantener, me puse lo del baño de color y no me acordé que hoy era la clase, entonces traigo todo el cabello. Ok, Nomás está somos bien. dos. Entonces, sí, vea, no pasa nada. Sí. Más para que salude. Toda manchada de, ¿ve? Bueno, lo poquito que se ve. Ve, Apagó la, vea. ajá, No, no me apagó da la pena hasta luz. eso, profe. Mire, para que Bueno. vea, para que vea. Es que no le miento que traigo tinte. Ok, no se preocupe. Pero buena estrategia esa de tener la luz apagada. Dice, para que Sí, no se vea. Eso es. Muy bien, compañera. Entonces, no creo que ahorita se junten más compañeros. Entonces voy a cerrar sesión. Ya si llegan más tarde, haré pase de lista. Muy bien, decía su compañero Fernando, y justamente la citaba usted, Katia, que pues la clase pasada veíamos sobre la economía, que en una de esas pues usted comentaba sobre pues lo del litio y la invasión, etcétera. ¿Se acuerda? sí, profe, sí me acuerdo. De hecho, hasta el sábado lo comenté otra vez con mi compañero Fernando, porque me decía de que, Ujú, o sea, él sí había visto la noticia, pero como que en el momento no lo asoció y ya cuando lo mencioné, él también se puso pues a pensar sobre eso, ujú. de que cómo estaba pues relacionado todo y hasta usted nos dijo que hasta era como una pequeña introducción para el nuevo tema que íbamos a ver hoy. De hecho, qué bueno que lo menciona y lo invoca, porque sí, en efecto, es parte de lo que vamos a ver hoy. Y justamente retomo eso, ya que su compañero lo mencionó por una razón muy muy poderosa. Chicos, ¿han escuchado eso sobre que pues defienden nuestros gobernantes que no se va a tocar la soberanía de nuestro pueblo? Por eso les dije que era el preámbulo. ¿A qué se referirán nuestros gobernantes cuando hablan de la soberanía de nuestro pueblo y que no se verá tentada? ¿Qué será? ¿Cómo, profe? ¿De a qué se referirán con esto de la soberanía del pueblo? Porque ya ve que justamente con ese tema de las intervenciones y demás, pues mencionan que hay algo llamado soberanía y que pues nuestro pueblo mexicano no se verá comprometido. ¿Mm? Bueno, a que ¿A qué no se refiere? quieren algún tipo de conflicto, de que, o bueno, ellos no buscan algún tipo de conflicto. Bueno, creo lo ha dicho el presidente en estas últimas mañaneras, de que nosotros, México no quiere un país, no quiere que sea un país de conflictos, pero que si Estados Unidos sigue insistiendo, pues es lo que va a conseguir. ¿Y cree que le convenga a nuestro país estar en conflicto con el vecino de arriba? Pues de hecho No, creo que no le conviene a Estados Unidos estar de conflicto con nosotros. pues a ninguno Porque de los dos, yo creo. Bueno, sí, en los dos, pero sí veo que Estados Unidos no le conviene estar en conflicto con nosotros. en ninguno de los dos, pero a ver, me gustaría primero explorar esa parte. ¿Por qué usted aborda primero que a Estados Unidos no le conviene estar en conflicto con nosotros? ¿Qué pierde Estados Unidos? Pues es que somos su mayor aliado, ya que estamos al lado y donde exportan, digo, donde tienen más recursos o donde explotan más recursos. Ujú. Así es, digamos, nos tienen muy, justamente hablando de la economía, ¿no? Hablábamos del sector primario de las importaciones, los contextualizaba que había más aliados comerciales, pero sí, el primero, pues, es Estados Unidos. Pero hay una cuestión importante, ¿quién pierde más, Estados Unidos o México? ¿Quién será más afectado, chicos?
Bueno, si lo vemos así, sí es México, pero también cabe recalcar que también tiene alianza con, bueno, también puede aliarse con Rusia, con los otros países que están en conflicto con Estados Sí. Unidos. Con Rusia y con China, ¿no? Fíjese nada más, imagínese México aliándose con Rusia y con China. Tendríamos una economía más estable, pero sí estaría interesante ese punto. Ahora, esto de la soberanía, Fernando, va más allá de lo que usted comenta. Si bien es cierto, es real eso de que pues México busca no tener conflictos, la soberanía va más allá de esa capacidad de generar o no uno. La soberanía va en la capacidad de autogobernarnos. Mencionaba este punto que mencionaba su compañera Katia la semana pasada, entendiendo que pues estaban enfocados en que querían, o están todavía enfocados, mejor dicho, en querer pues meterse a intervenir en nuestros asuntos. El pretexto, pues bueno, la inseguridad, los cárteles, etcétera. Pero México dice que no se va a permitir que se atente contra nuestra soberanía, entendido que México tiene los recursos para poder hacer frente a esta problemática y que pues si entra otro país, pues va a intervenir como si nosotros no pudiéramos hacerlo. Esa es la soberanía de nuestro pueblo mexicano. Pregunta, ¿realmente tendremos la capacidad para lidiar con este tipo de problemáticas, chicos? ¿Será o no será? Pues yo siento que no tanto, porque, Ajá. bueno, es como todo, yo creo que en realidad así sea, eh, no solo nosotros, creo que entra también en cualquier país que no se tiene en sí totalmente la capacidad como para entrar en este tipo de conflictos, porque al final de cuentas no todos son naciones autónomas, o sea, todas reciben al final de cuentas exportaciones o incluso importan, porque todo eso le conviene al flujo de entrada y salida, pues al final de cuentas de la economía. Entonces, si a pesar de que nuestro eh, país vecino es considerado una gran potencia, pues también tiene sus propios conflictos internos, otros conflictos como se ha visto con otras naciones. Y nosotros es cierto de que tenemos muchísimos recursos en cuestión de lo natural y etcétera, pero pues también entrar en conflictos con otro país, eh, vas a perder flujo de dinero, es algo totalmente innecesario cuando puedes enfocarte a lo mejor en las otras problemáticas que existen en el país. Y pues siento que básicamente, bueno, en lo personal, no solo es con este conflicto, sino que en general de todos los que ha habido, siento que más bien las personas en el poder solamente están en el sentido de que todos quieren ser, pues sentirse o un poquito a la mejor superior a otras naciones y pues no, o sea, en realidad, seas pequeño, seas grande, seas potencia o no potencia, entre todos necesitas al final porque todos van a tener algo que tú no tienes. Ujú. Entonces, Así ahorita, es. Sin embargo, por diga, ejemplo, continúe. le digo, yo siento como que no conviene tanto en ese aspecto, porque al final de cuentas todo puede ser negociable. Ujú, Solamente hay que saber llevar lo que está causando que ahorita estemos todos en conflicto, que en sí son, pues, creo que de Estados Unidos no es tanto con el presidente, son los senadores los que quieren presionar para que esto pase. Y bueno, ahorita son senadores y todo, pero si se llegase a ocurrir o llegase a pasar de que su presidente lo considere lo de los cárteles aquí como terrorismo, pues ahí ya entra también de que, oye, pues está bien, pero estás hablando de otro país, un país totalmente que no te va a dejar hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque está independizado y por su independencia, obviamente, ahora sí que ya entrando también en la mentalidad del mexicano, si a veces ni nosotros le hacemos caso a nuestros propios gobernantes, mucho menos se lo vamos a hacer a otros gobernantes, entonces es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, nadie gana nada, pérdida de recursos, cuando pues todo siempre puede ser totalmente, vuelvo a lo mismo, o sea, negociable, es un ganar-ganar.
pero a veces no se Ujú. ve eso. Pero es que fíjese, ahorita usted acaba de dar una palabra importantísima que es con la que voy a conectar. Usted mencionó que en efecto no es Joe Biden el presidente, el que está empeñado en invadirnos o decir que son terroristas para venir y darnos una lección, ¿no? Son los senadores. Ujú. Pregunta, ¿quién tendrá más poder? ¿Senadores, diputados o presidente? Pregunta tramposa. Ay, profe, yo personalmente pienso que tienen más poder los que están en el Senado, todos los diputados, o sea, porque al final de cuentas, si se ha dado cuenta, al menos en el país, yo hablando de este lado, muchas de las leyes no son aprobadas porque lo dice el presidente, son aprobadas porque hay votos por parte de diputados del Senado, por eso tenemos divididos nuestros poderes, por eso hay un tribunal, me parece, donde todos se reúnen. Lo mismo ha de ocurrir en otros países porque yo creo que una sola persona, así sea la persona que está en mandato dirigiendo por ese tiempo un país, pues no creo que tenga que venir a como que emplear sus propias ideas, porque entonces se puede organizar lo que es un caos. Y no imagínense cuántas leyes no hubiera por cada presidente que ha pasado. Entonces, siento que los que tienen un poquito más del poder siempre va a ser la gente que está detrás, que están en, pues sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Todos los senadores, todos los políticos son los que tienen, por así decirlo, más el poder, porque ellos son al final de cuentas los que aprueban o rechazan Ujú, la, pues sí, las diversas leyes o todo lo que se quiere a lo mejor proponer, sea bueno, sea malo, ellos tienen que definir si se va a aplicar, si no, cómo se va a emplear. O sea, pues yo siento que ellos son. ujú, Entonces, en este caso, yo siento que por eso, si ellos sienten que tienen eh, a lo mejor un poquito de carga de poder porque ellos están con los demás senadores, se tratan entre todos, por eso tienen creo que sus propios partidos, ujú. o nomás son dos, no recuerdo muy bien. Allá Pues a son lo mejor, dos. Ajá. sí, ¿verdad? Los Ujú. demócratas y los republicanos, me Republicanos y parece. demócratas, así es. Ujú, Entonces siento que a lo mejor por eso empieza más como que en el lado de presionar, y si todos ellos al final de cuentas están poniéndose de acuerdo, hay veces en las que el presidente no puede hacer mucho. O sea, sí puede y no puede, porque él es, ujú, es la cara del país, entonces así nosotros sepamos de que son los senadores, siempre quien se juzga y siempre quien recae la autoridad y recae todo, lo bueno o lo malo, va a ser pues al principal mandatario. De hecho, le decía que es pregunta tramposa porque en primera instancia, como usted dice, se cree o se puede pensar que el presidente es el que tiene la mayor autoridad, el mayor poder. Pero hay algo que se nos olvida. El presidente es representante. Si bien es cierto, es la máxima autoridad del país, pues también es cierto que es solo un representante. Como usted dice, él no puede decir, se va a hacer esto y ya. Él presenta algunas, ¿cómo se les llama? Él presenta propuestas de ley que los senadores y diputados van a debatir para saber si entra o no. Entonces, en términos se puede decir que el presidente sí tiene más poder, pero su poder depende de lo que digan senadores y diputados. Entonces, van a la par, pero como usted comenta, con cierta ventaja para el senador, pero no solo para el senador. Y es ahí donde entra el tema del día de hoy. ¿Ustedes saben por qué sucedió eso de que se repartiera, de que hubiera tres poderes y que pues el presidente y todo esto? ¿Sí saben por qué? ¿A qué se debe esa estructura, chicos? Ay, profe, yo no recuerdo, y la profesora de Derecho sí no lo comentó las clases pasadas, pero no me acuerdo bien cómo fue lo de que se dio la división de poderes. Ajá. Bueno, Para pues tener una mejor toma justamente de decisiones, ¿no? por ahí va, para que dicen no todo el poder recaiga en una sola persona, porque pues poder absoluto, ¿qué genera?
Bueno, se los pongo así. Dicen que el poder corrompe, chicos. Ahora imagínense el poder absoluto. ¿Qué hará? ¿No? ¿No saben? Si el poder corrompe, chicos, el poder absoluto corrompe absolutamente. Nos falta barrio, chicos. Esto de los poderes y demás surge a partir de el concepto de Estado de Derecho. ¿Ya habían escuchado mencionar este término antes, chicos? Sí, no, tal vez, no me acuerdo. Sí, lo habíamos comentado en derecho. Sí, les he estado comentando desde hace algunas semanas que este va a ser nuestro tema principal, al menos el día de hoy, pero no he hecho hincapié el por qué. Ustedes saben que hemos estado viendo justamente las instituciones sociales. Ya vimos familia, cómo se generan las familias, las pautas, eh, costumbres y demás. Ya vimos religión, ujú, tipos de grupos religiosos, conductas, vaya, hasta ya vimos ejemplos. Ujú. Ya vimos qué más. ¿No vimos educación? Vimos educación, ¿verdad? Sí, Ya vimos la educación y cómo es que se desenvuelve. Ujú. Siendo educación formal, no formal y pues la informal. De ahí pasamos a economía, donde qué era economía y sobre todo cómo funciona la economía en México. Ujú. Ahora entonces nos toca explorar la siguiente institución, que es la institución gubernamental. Ujú. Y esta la vamos a explorar a partir del concepto de Estado de Derecho. Es el tema del día de hoy. Ahorita ustedes entenderán por qué. Ujú. Ahora, antes de eso, les tengo que comentar que hay antecedentes históricos del por qué sucedió esta división, esta, mejor dicho, estructuración. Primero, vámonos por partes, como diría mi amigo Jack el Destripador. El concepto sobre el cual se sustenta que exista la idea de un Estado de Derecho es que toda sociedad debe tener algún ordenamiento jurídico que limite el ejercicio del poder político. ¿Qué quiere decir esto? Esto del Estado de Derecho, chicos, surge a partir de la frase que les dije hace rato, de que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, hubo sociedades en nuestra historia que se dieron cuenta de ello, tenían gobernantes, tenían monarcas, tenían reyes, y qué pasaba que estos a partir pues de que se corrompían, se hacían conchudos y demás, pues al final terminaban ejerciendo mal el poder. Entonces, pues como ustedes saben, el puesto de gobernar, representar, administrar y gobernar un país, pues tiene muchas responsabilidades. Y esas no solamente el gobernante las tiene que tener en cuenta, sino también los gobernados. Entonces, yo en esta clase hago mucho hincapié en esto del Estado de Derecho, chicos, porque a lo mejor lo han escuchado en algún punto, a lo mejor, y se los digo porque el presidente ha dicho mucho que vivimos en Estado de Derecho. Ya al ratito vamos a ver si realmente en México hay Estado de Derecho o no. Pero, pues, es importante que sepamos a qué hace referencia. Entonces, como ya saben, la idea, chicos, es que
se limite el ejercicio del poder político. No solamente el presidente limite su poder, sino aquellos que ostentan un puesto en la política de nuestro país. Un senador, un diputado, un magistrado, un juez, aquella persona que sea un servidor público y que tenga un puesto de elección popular, tiene que verse limitado. ¿Para qué? Para que no se aproveche de sus funciones. Y creo que ya empiezan a entender por qué les digo que, o por qué les pregunto esto de si realmente hay Estado de Derecho en México. Así entonces, Estado de Derecho es aquel que se opone a aquella sociedad que, aun contando con un ordenamiento jurídico completo, no llega a imponer límites a sus principales agentes políticos, actuando estos al margen de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hay una sociedad donde realmente hay Estado de Derecho, limita las facultades y sobre todo las acciones de todo gobernante, chicos. Para ir contextualizando, ¿ustedes han escuchado hablar de un señor que se llamaba Antonio López de Santa Anna? ¿Les suena el nombre? Sí, Sí, profe. ¿Quién era Antonio López de Santa Anna? Sí le suena, un pero ¿quién expresidente de era? México, ¿no? Es correcto, fue presidente de México por ahí de los años de 1832, me parece, a 1836. Y pues irónicamente, este personaje pues prolongó su gobierno hasta que llegó otro señor que celebramos hace unos días que también prolongó su gobierno. De hecho, él técnicamente no fue elegido presidente y pues se mantuvo reeligiéndose. Después de él llegó otro señor. Ujú. Estos señores que les digo fueron después de Antonio López de Santa Anna, un tal Benito Juárez, y después de ese Benito Juárez, un tal Porfirio Díaz, que prolongaron sus puestos de administración pública. Ahora, ¿había Estado de Derecho ahí? No, ¿por qué? Les dije de Santa Anna porque llegó un punto en el que lo que decía Santa Anna tenía que publicarse como una ley, y no, no estoy exagerando. Si Santa Ana quería un impuesto, por ejemplo, para las ventanas, que es lo que ocurrió realmente en México, pues se hacía, se generaba un impuesto hacia las ventanas. Si al presidente ya no era suficiente con decirle, señor presidente, y Santa Ana dijo, quiero que ahora me digan Su Alteza Serenísima, todo mundo, pues, ¿qué creen? Que todo mundo ahora le decía Su Alteza Serenísima. ¿Por qué? Porque el que no lo hiciera, pues se vería arrestado. El que no pagara el impuesto por la ventana, pues se vería encerrado o a veces hasta acababan con su existencia. Pregunta, ¿esas son las funciones de un presidente, chicos? No, No, ¿verdad? Eso ya parece más como un rey, ¿no? Como un dictador más bien, profe. Es exactamente como un dictador. Aunque yo les pregunto, ¿qué diferencia habrá entre rey y dictador? Objetivamente hablando. Lo digo porque pues pueden decir, no, pero existen reyes como el rey T'Challa. Sí, pero es de ficción. En la vida real, pues ha habido reyes que imponen su ley solamente porque se les concede. Entonces, el Estado de Derecho se sustenta bajo la idea que ninguna persona que represente al pueblo debe de abusar de ese poder y debe de estar, pues, bajo los principios de ley. El fin último, entonces, del Estado de Derecho es, por tanto, establecer una serie de normas jurídicas que deben ser cumplidas por todos los ciudadanos. Y cuando digo todos los ciudadanos, chicos, es que por ley todo ciudadano debería de estar bajo esta medida.
de forma que todos reciban exactamente el mismo tratamiento ante la ley. Chicos, si a un funcionario público se le acusa con pruebas de cohecho, corrupción, robo, desfalco, ajá, y hasta uso de indebido de su poder, recibirá el mismo trato que una persona que no tiene u ostenta algún cargo político público. ¿Será? ¿Se aplicará? No, es muy diferente. Chico, muy diferente, ¿verdad? ¿En qué lo nota usted? ¿Qué tan diferente es el trato? Pongo las palabras que a lo mejor ustedes no van a decir, pero pues realmente no se le acusa de nada, no se le procesa, ¿o sí, chicos? ¿No, verdad? Dicen que lo diga el profe, yo no quiero meterme en problemas. No se preocupen, yo lo digo. No es el mismo trato porque, pues, al ser funcionario público, tan sencillo como utilizo mis influencias y ya. En cambio, una persona que no tiene esas influencias, pues, se le acusa, se le infunden pruebas y listo. Entonces, pues, les hago la pregunta, no me la respondan ahorita. ¿Creen que realmente en México funciona el Estado de Derecho? Vamos a seguir viendo. El Estado de Derecho entonces no debe ser tomado en cuenta simplemente como un postulado organizativo. Quiere decir que solamente a manera organizacional, pues, a manera cultural debe imponerse un Estado de Derecho, ya que debe tener una fuerte carga ética. Esto de la ética ustedes lo van a ir viendo, chicos, pero a grosso modo la ética se influencia o se pone en el sentido de que debe estar más a favor del bienestar de las personas más allá del bienestar propio. Entonces, hay 4 puntos importantes, lo menciona aquí, 4 pilares bajo los cuales se sustenta la idea del Estado de Derecho. Quiere decir que todo país, toda nación, ajá, que quiera vivir bajo el Estado de Derecho, tiene que sustentarse en estas 4 condicionantes. La primera estaría contenido en que la primicia de la ley se ve como un reflejo de la voluntad del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes que gobiernan a un país deben ser contempladas en el sentido de que representan la voluntad popular. No le entiendo, profesor. Hablábamos hace tiempo que la poligamia ahorita no es un delito. ¿Por qué? Porque es más común el comportamiento de un polígamo. Ah, o sea que entonces, si la gente ya no está en acuerdo de esto, pues entonces ya no debe de ser ley hasta cierto punto. Ha habido marchas, por ejemplo, para protestar hacia lo que es la interrupción voluntaria de un embarazo. Eso porque hasta hace algún tiempo, no sé si todavía, pero era contemplado como un delito. Sin embargo, al entrar mayores ejercicios de conciencia y donde pues hay una autoconciencia de la mujer en el sentido de que pues es dueña de su propio cuerpo, entonces ahora ya no se debería contemplar como un delito porque es una decisión voluntaria. Entonces, si se dan cuenta, muchas leyes que tenemos funcionan con base en lo que expresamos culturalmente como pueblo. Entonces, ¿será que por eso ya no aplica la prisión preventiva contra alguien que roba? Interesante pregunta. Ese es el primer pilar, chicos, que la ley
funciona como un reflejo de la voluntad del pueblo. Se encontraría a continuación la garantía jurídica de las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Si la ley es justamente producto del Vox Populi, entonces debe de proteger a sí mismo las libertades de todo ciudadano. Les decía, al ya no ser ciertas conductas observadas como algo perjudicial, entonces ahora la ley debe de proteger que esas libertades puedan ser llevadas a cabo. Por ejemplo, las principales leyes bajo las que se rige la Constitución, pues ustedes ya lo saben, todo mexicano tiene derecho a una vida digna, a vivienda, a, a educación gratuita, ajá, y a servicios médicos, todo a partir de que se le considere ciudadano. Todo eso fue a partir de que, pues la ciudadanía, la voluntad del pueblo exigió y demandó que se le contemplaran esos derechos básicos. Hasta aquí hago una pregunta, Fernando. No, ninguna, profe. Ok, no le pregunto a su compañera porque ya se salió. Pero bueno, vamos a continuar. Siguiente idea sobre la cual subyace el Estado de Derecho, perdón, es esta. La segunda era que la garantía jurídica de las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Es decir, el primero, que la ley refleja la voluntad del pueblo. El segundo, que deben de protegerse las libertades y derechos de los ciudadanos. El siguiente pilar del Estado de Derecho es que debe de haber una división de poderes, lo que ya sabemos que supuestamente existe en México. Pero lo que es la repartición o la división de poderes no queda solamente ahí, chicos, sino que nos dice que además de haber diferentes o tres poderes, debe de haber total independencia entre cada uno. ¿Cómo es esto? Cada poder, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, son o deben ser considerados como independientes, que ni el presidente intervenga en las decisiones del Senado, ni en las sentencias del Poder Judicial, como que estos tampoco deben de intervenir en las decisiones del presidente. Entonces, ni el presidente ni nadie debe interferir con las funciones de estos tres poderes. Ese es el tercer pilar bajo el que se rige el Estado de Derecho, que cada poder tenga su importancia y sobre todo su independencia, que ninguno de los tres poderes debe de interferir con el otro poder. ¿Hasta aquí preguntas? No, ¿verdad? Cuarto y último poder, perdón, cuarto y último pilar del Estado de Derecho. Bueno, pues que debe de haber una total sumisión del Ejecutivo ante la ley, lo que se conoce como asunción del principio de legalidad y que permite que la administración o debe permitir que la administración deba estar sometida al control de los poderes ejecutivo y judicial. Les dije que debe de haber independencia de los poderes, pero si uno de los poderes hace algo mal, el poder judicial tiene que tener la facultad de tomar alguna represalia en ese sentido. ¿Cómo? Se los voy a poner de esta forma. Se lo voy a poner de esta forma, compañero. Voy a dejar de compartir.
a prender mi cámara y le hago la pregunta directa. ¿Usted qué opina sobre que hubo una consulta hace algún tiempo? ¿Se acuerda que hubo una consulta para saber si se encarcelaba y se castigaba a los expresidentes? ¿Se acuerda, Sí, sí, Fernando? sí, sí, sí me acuerdo. ¿Usted qué opina de esa encuesta? Eh, Estoy como un 70-30. 70 ¿Cómo de que 70? a favor y 30 en contra. Bueno, no en contra, sino no tanto un poco en desacuerdo. A ver, hábleme de por qué está en desacuerdo y por qué no tanto en desacuerdo. El 70% de que estoy a favor de que se haga es pues para que obviamente pues toda la población diga, no, sí, tal presidente, hay claros delitos que hizo, no sé, Ujú, desvíos de recursos, mal manejo del poder o abuso del poder o así. Por eso estoy de acuerdo, para que hagan pues ahora sí la justicia ante los que actuaron mal. Pero ujú, estoy un poco en desacuerdo o no tan acuerdo porque son muy influyentes ujú, y pues al final cualquier decisión, si les conviene o no, la manejan a su antojo. ujú. Así que también no tendrá mucho caso perder el tiempo en hacer esa encuesta, si no se va a aplicar también correctamente. Le digo la realidad de esa encuesta, Fernando, Ujú. era para inflar el ego del presidente. Nada más, Así ¿verdad? se lo digo, para inflar el ego del presidente actual. Le digo por qué. ¿Por qué? Le explico. Primero que nada, pues él sabe que la gente quiere que haya justicia. Entonces le digo a la gente lo que quieren escuchar y me los echo a la bolsa. Por ende, voy a tener popularidad. Eso es un hecho. Pero le digo que esa encuesta era una pérdida de tiempo y de recursos por una razón. Bueno, de hecho, por dos razones. La primera es anticonstitucional que el presidente utilice los recursos del INE y de otro órgano para ese tipo de encuestas. De entrada, el presidente cayó en una ilegalidad. Segunda, lo acabamos de leer. ¿Por qué era algo inútil esto? Porque según los preceptos y conceptos del Estado de Derecho, aún el presidente debe estar sumiso o sometido a lo que es el poder legislativo. ¿Se acuerda que uno de los principios del Estado de Derecho es que todos los ciudadanos reciban exactamente el mismo tratamiento ante la ley? Bueno, pues si hay Estado de Derecho en México, no debería de haber impedimento para que estos presidentes se les diera un proceso y en caso de encontrarse culpables, que obviamente iban a ser encontrados culpables, pues cayera todo el peso de la ley por ellos. Ujú. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que no tenía caso, porque si nosotros como mexicanos supiéramos esto del Estado de Derecho, deberíamos exigir que todo presidente, si ha hecho mal o cualquier funcionario público que se sepa que ha hecho algo mal y que se presenten pruebas sobre ello, pues debe de estar sometido a la ley. Según el Estado de Derecho, nadie debe estar por encima de la ley. Y cuando digo nadie, es nadie. Ni siquiera el presidente de la República, ni siquiera los familiares del presidente de la República, ni siquiera los familiares de senadores y de diputados. Habiendo expuesto y retomado esta idea, ahora, ¿qué opina usted, Fernando? No, pues que sí, todo fue para lo del inflar el ego.
Y pues Ujú, al final no tenía caso, porque como usted dice, ya incurrió en algo ilegal, en haber hecho esa encuesta. ujú. Ahora, se la compro, órale, que haga la encuesta. Pero aunque haya un porcentaje o no se cumpla el porcentaje, por ley debía de actuarse. Pero ¿qué está pasando? Que pues no va a suceder. ¿Por qué? Porque existe algo que nuestros políticos se inventaron y es algo que supuestamente el presidente renunció, pero que luego no renunció a eso, eh, lo dejó realmente, renunció parcialmente, pero aún lo tiene y se llama fuero político. ¿Qué es lo que impide que alguna persona, algún actor político pueda ser juzgado? ¿No? Si son bien vivos nuestros representantes. Y de hecho no solo los nuestros, es un invento que se hicieron, pero como saben que muchas personas no conocen la primicia del Estado de Derecho, pues Es es que no es algo que que sean muy hacen. vivos, es que están bien asesorados. Pues es que leo que de entrada los políticos se inventaron eso del fuero. Ujú. Como no somos conscientes de que debe de haber peso de la ley ante todos y no lo exigimos, pues ahí está. De hecho, ¿sabía usted que como pueblo, si no estamos de acuerdo con el desempeño de un presidente, lo podemos despedir? Podemos hacer que se vaya sin necesidad de una encuesta de cómo ha sido el desempeño del presidente en estos años, sin necesidad de encuestas de aprobación. Si estamos en Es que también desacuerdo, hicieron esa votación hace podemos ¿qué? Como dos exigirlo. años. ¿Cómo? Hicieron esa votación hace como 2 años, no, como un año o dos Ujú, años, de que si estaban de acuerdo cómo seguía López Obrador y bueno, según esto pareció que la mayoría sí está de acuerdo cómo gobernaba, pero pues también era algo muy innecesario. ¿Por qué? Porque ujú, si no lo hubiera hecho y no hubiera estado gobernando bien, la gente lo hubiera hecho saber y al final no se iba a quitar como quiera. ujú. Pues eso le digo, todas esas encuestas realmente sirven para una cosa. Ya lo mencioné, no lo voy a volver a decir porque sé que hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Objetivamente no sirven de nada esas encuestas. Entonces, si realmente somos conscientes de que existe el Estado de Derecho, pues deberíamos de exigir, pero pasa que no sabemos que existe eso. ¿Qué opina? No, pues, esos gobiernícolas, diría Salinas. Así es. Y de hecho le digo algo, de hecho Ajá. por algo estamos viendo las instituciones sociales, porque al final del día, los comportamientos que vemos en estas esferas, en estos grupos, son parte de nuestra sociedad. Entonces, un dato bien importante, representan a nuestro país, son nuestros representantes, ujú, son nuestros representantes y por ende, pues representan nuestros ideales. Entonces, dicen por ahí que tenemos el gobierno que nos merecemos. Y pues le digo esto, la verdad es que sí, porque lo único que está sucediendo es que nos están mostrando cómo, cómo somos como sociedad. Entonces, pues si somos conscientes de esto del Estado de Derecho, pues creo que estamos en mayor posición de poder exigir algún cambio. Y eso sí, profe. Vamos a Pero continuar, bueno, como ¿sale? dice Porque usted, ya depende de cada uno de nosotros.
¿Cómo? Ya depende de cada uno de nosotros. Así es, yo siempre lo he dicho, queremos un cambio, primero hay que actuar nosotros. Ujú. Sí, Vamos a continuar, ¿sale? sí. Nada más porque no está su compañera, que también opinara. Ujú. Muy bien, vamos a continuar. Ujú. Sí. Ah, ya se conectó. Vamos a ver si se termina de conectar. Katia, ¿está presente? Sí. Justamente Nada más, estábamos hablando de ¿cómo usted. le falta? Ay, es que se me fue el internet, profe, yo estaba batallando, como mi gatita andaba arriba del módem, lo tiró y como que lo abrió, entonces lo estábamos armando. Pensamos que ya lo había roto. Ok. Bueno, lo importante es que pudo recuperar. Sí, perdón, Sí, una mire, disculpa. estábamos. No, no se preocupe, entiendo que son accidentes y pasan. Es que le digo porque yo le decía a su compañero Fernando que qué opinaba sobre las encuestas o la encuesta que se hizo con el fin de ver si se castigaba o no a nuestros expresidentes. ¿Usted se acuerda de esa encuesta? ¿Qué opina? Fue la que se hizo ay, no hace mucho, creo que por parte de Obrador, ¿verdad? De López Obrador. Es correcto. Porque recuerdo que hasta incluso él también pedía como que evaluaran lo que llevaba él de tiempo en el mandatario. Según Hizo él, otra que si encuesta, salía sí. muy, Pero esa sí, fue otra. bueno. Bueno, Son pues es dos que los dos era encuestas. como que refiriéndose, conforme a lo de los mandatos anteriores. Ay, profe, no sabría decirle mi posición. O sea, como que siento que está bien porque al final de cuentas, de alguna forma, la, la información que ellos hayan recabado, pues se podía, o se puede más bien tomar como un ejemplo para poder mejorar, sí, para que haya mejoras. Y de Ujú, encarcelarlos, pues no, hombre, imagínense todos. Yo creo que todos irían directo a la cárcel porque si bien es cierto que ellos no pueden hacer mucho conforme a muchas cosas, pues también, pues en cada uno hubo como que sus fallas. Si mal no recuerdo, eh, es que no me acuerdo si fue en el de Calderón cuando se desató todo lo de la inseguridad conforme a lo de la delincuencia, narcotráfico. ujú. Sí, fue Creo que Calderón. estaba, sí, ¿verdad? Creo que estaba yo en la secundaria cuando empezó todo, Ujú. si mal no me acuerdo. Este, y bueno, ahí yo siento que en ese aspecto a lo mejor no sé cuál fue su fin. Le digo, no me acuerdo muy bien, estaba pues todavía un poco más joven y uno no Ujú. presta atención a esas cosas. Sí. Este, pero vagamente a comentarios que yo llegué a escuchar de mi familia, su forma de tratar de combatir a lo que era el narcotráfico fue lo que derivó a todo esto. Entonces siento que a lo mejor en este tipo de encuestas también mucha gente que en su momento no estuvo de acuerdo o solamente se quedó con partes a lo mejor malas, no, digo, yo no recuerdo muy bien qué fue lo que a lo mejor sí hizo bien el señor, digo, el expresidente, y tampoco me acuerdo muy bien de tampoco de lo de Fox. A lo mejor tengo más presente a lo de Peña Nieto, pero creo que todos se quedan más con lo malo y hay veces en las que las obras buenas que pudiesen haber llegado a hacer no se van a tomar en cuenta, entonces también como que meterlos o encarcelarlos, pues es un punto donde pues no va a beneficiar en nada porque al final de cuentas van a estar ahí y pues ya para qué, siento yo. Ok. Entonces no sabría decirle muy bien mi postura conforme a eso. Le preguntaba porque, ¿qué cree? Dígame. De hecho.
nuestro presidente actual dice que en México hay Estado de Derecho. Pero uno de los pilares del Estado de Derecho, uno de sus conceptos nos dice que todos los ciudadanos deben tener exactamente el mismo tratamiento ante la ley. Quiere decir que no importa si eres el presidente, si hiciste algo malo, debe de haber un procedimiento. Ojo, no importa si hay disque consultas o no. Si el presidente hizo algo mal, debe de haber un proceso. Entonces, como le dije a su compañero, esas encuestas lo único que buscaban era inflar el ego de nuestro actual gobernante, porque pues le digo que existe como último pilar la total sumisión del Ejecutivo ante la ley. Quiere decir que ni el presidente ni sus familiares deben estar por encima de lo que la ley nos dice. Si cometieron algo, tendrían que pagar por ello. Ujú. Entonces, por eso les comento su postura, le comento su postura, porque pues entiendo que estemos de acuerdo, ajá, en que se proceda, pero lo correcto y lo que debería hacer es que se procediera sin que nos preguntaran. ¿Por qué? Porque pues así debería marcar la ley y sobre todo los conceptos del Estado de Derecho, chicos. Entonces, a la próxima de que otra consulta, ya saben que no debería ser así, que por en automático, si nos jactamos de que hay Estado de Derecho, pues debería actuar sin preguntarnos. Y no solamente contra ellos, sino contra los familiares de cualquier presidente, siempre y cuando hayan infringido la ley. Creo que ya saben también a qué me estoy refiriendo. Pero ¿de dónde surge todo esto por instituir el Estado de Derecho? Se preguntarán. Bueno, chicos, no hay como tal un momento histórico que diga de aquí surgió, pero lo más cercano es la Revolución Francesa, ocurrida en junio de 1789. Y fue clave porque estos pilares que vimos del Estado de Derecho fueron situaciones que se vivieron y que pues fueron marcando que los ciudadanos ya no querían que sucedieran cosas similares. Ujú. Como por ejemplo, ¿ustedes saben por qué se dio la Revolución Francesa, chicos? ¿Qué le inspiró, saben? No saben, ¿verdad? No, ¿Cómo, profe. cómo? Pues contextualizo, estamos hablando del reinado de Luis XVI, ya el considerado último rey de Francia, donde en su época de gobierno, en los años de 1770-89 aproximadamente, pues resulta que este señor como buen aristócrata, pues según pues vivía con las comodidades típicas de alguien de su cargo. Ujú. Eh, pues resulta, ¿verdad? Que pues, pues está bien, dices, bueno, si tienes los recursos, si tienes las opciones, ¿verdad? Pues adelante, úsalas. Cierto lujo se puede permitir. Pero resulta que en esos años, chicos, había carestía, no había alimento. Y además, por encima de todo eso, resulta que los gobernantes, en este caso este señor Luis XVI y María Antonieta, se inventaban impuestos solamente para tener más dinero del pueblo. Dinero que pues despilfarraban en fiestas, en comida, que gastaban a destajo, comían como si no hubiera mañana, como si realmente necesitaran. Hacían fiestas que duraban semanas, meses, reuniones, todo tipo de lujos mientras la gente se moría de hambre. Entonces, pues estalló la revolución, se tomó el Palacio de la Bastilla, eh, se tomó precisamente a los gobernantes y se les hizo un corte de cabello extremo a partir del cuello. Entonces, hubo años de conflicto
hasta que en 1791 se creó algo llamado la Asamblea Nacional, formada por representantes de todos los estamentos de la sociedad. Se creó una asamblea, no recuerdo la cantidad de personas, pero había representantes de la gente más pobre, había representantes de comerciantes que pues se quejaban porque el gobierno les cobraba demasiados impuestos y pues la gente ya no podía comprar sus productos porque pues no había dinero para ninguno. Y había representantes de la aristocracia que pues se vieron en la necesidad de negociar o tener que negociar con pues con las personas del pueblo porque pues si no lo hacían pues básicamente perdían la vida. Entonces, se consideraba que habían olvidado a estas personas los derechos fundamentales de las personas. Entonces se creó esta asamblea para llegar a un acuerdo y que ya no fuera a pasar lo mismo. De ahí surge todo lo que les mencioné, que las leyes reflejan la voluntad del pueblo, que las leyes deben velar por las necesidades de todo individuo, respetar sus derechos y obligaciones, que se deberían dividir en tres poderes, que no debería de haber una persona a cargo de Francia, sino que hubiera tres poderes que legislaran y administraran los recursos de la nación y sobre todo que el presidente también debía someterse a las leyes propias. Entonces, pues se propusieron una declaración de principios que recogiera todo esto que acabo de mencionar y le agregaron que el hecho de que cualquier persona que de origen fuera francesa tenía derecho a sus necesidades más básicas, inalienables en el sentido de que nadie puede renunciar a sus derechos. Si en Francia se estipulaba que por el hecho de nacer ya tienes derecho a vivienda y a vida digna, pues no puedes o no deberías renunciar. Por derecho ante la ley no puedes renunciar a eso. Ujú. De forma que entonces hicieron algo para que quedara recordatorio de todo eso por lo que pelearon, ya que pues al no haber dinero, no había vivienda, no había comida, no había salud y por ende pues el pueblo se vio muy mermado. Entonces pues se decretó ahí algo llamado la Constitución de Francia. Ojo, chicos, antes de esto hubo otro documento en 1794 que se llamaba la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual, a grosso modo, antes de la Constitución, se estipulaba todo lo que les acabo de decir, que pues una persona con el hecho de nacer en Francia tenía derecho a un hogar y vivienda digna, que tenía derechos, que cualquier ciudadano ante la falta de una ley pues debía haber una consecuencia. Pero como era un documento sencillo, pues la sociedad francesa se vio en la necesidad de decretarlo en una constitución. Y a partir de esta decretada o promulgada en 1798, a partir de esta que fue la que inspiró, se hicieron más constituciones en todo país que ya no quisiera repetir lo que pasó en Francia. Estoy hablando que en América también se dio. En Inglaterra, tal vez no se abandonó la forma de gobierno porque sigue habiendo rey y reina y siguen siendo los mandamases del país, pero ya debía de haber algo que regular el comportamiento de estos mismos, que no podían hacer lo que se le pegara en gana porque pues se iban a echar al pueblo encima. Y pues América llegó en 1775, fue en la independencia de Estados Unidos, se firmó el documento de la Constitución que se dice que sirvió como base para decretar todo esto del Estado de Derecho en la Constitución francesa y pues a nuestro país. Todos estos estatutos llegaron hasta 1824, que fue cuando se promulgó la primera constitución de nuestro país. Sin embargo, no estaba todo estipulado como lo conocemos actualmente, hasta que llegó la Constitución de 1857, donde se añaden las leyes de reforma que implican la separación de la Iglesia y el Estado,
implican que la educación debe ser laica y de orden gratuito, donde se implica que, al igual que en Francia, todo ciudadano por el mero hecho de nacer en México tiene derechos fundamentales hacia sus necesidades. Ahí hasta ahí se decretó todo esto, pero añadido a leyes que venían desde España, porque sí, la Constitución de 1824 era un copy-paste de lo que era la Constitución en España, en Cádiz, la Constitución de Cádiz. Y de ahí damos el salto, chicos, bueno, aquí, hasta 1917. ¿Se acuerdan que les dije que hubo un señor después de Santa Ana y de Benito Juárez que dijo, pues yo también voy a hacer de las mías y se apoderó del pueblo, de la presidencia por mucho tiempo, aproximadamente 32 años? Bueno, pues en consecuencia de eso, se decretó el sufragio efectivo, no reelección en 1910. Hubo una revolución por principios similares a los que ocurrió en Francia. El pueblo pues ya no quería esas formas de gobierno, donde el presidente ya no parecía presidente, más bien parecía un rey, era un dictador, y donde pues ya no había garantías sobre los derechos de los mexicanos. Entonces, hasta 1917 se establecen todos los apartados del Estado de Derecho y se promulga la Constitución mexicana con todas las acepciones que ya hemos estado viendo. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que a partir de 1917 es cuando se integran los pilares del Estado de Derecho. Y uno de ellos era justamente la división de poderes, creando así la vida política de nuestro país, periodos presidenciales de 6 años sin derecho a una reelección inmediata y donde se supone, ¿verdad?, que si el presidente hace algo o un político de alto rango hace algo, pues no puede escapar ante el brazo de la ley. Es ahí donde la Constitución define que las leyes del Congreso que emanan, sean pues tratados precisamente por la Cámara de Diputados y Senadores y se le da pues el visto bueno al presidente de la República con la aprobación del Senado, siendo así entonces que todo se oficializa cuando se publica en el diario federal en el diario de la Federación, perdón. Además de ello, se contempla que para modificar una ley, es decir, el presidente no puede venir a decir yo voy a hacer una reforma. No, tiene que haber una mayoría de votos del Congreso de la Unión. Estamos hablando que de diputados y senadores, que son aproximadamente 700 personas, tres, tres de cuatro partes, no, dos de dos terceras partes, tienen que estar de acuerdo en que esa modificación se lleve a cabo. Si no hay mayoría de dos terceras partes, entonces no se aprueba ese cambio y se queda la ley como estaba antes. El Estado de Derecho entonces conceptualmente considera la estructura formal de un sistema jurídico y garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces. Es decir, que debe de haber un sistema jurídico formal que permita la aplicación de las leyes y, por ejemplo, el Poder Judicial, que es el encargado de impartir precisamente las leyes y que hacer y generar sanciones que respeten la ley. También dice que debe haber libertad de competencia en el mercado, donde vimos que el Estado también tiene injerencia en la economía, es porque el Estado de Derecho, la economía, también tiene injerencia en la política, porque si un mercado es acaparado por una persona, ya no hay capacidad de elección. Y eso es lo que busca el Estado de Derecho, que cada persona ejerza sus derechos de mejor elección. Y otro punto importantísimo del Estado de Derecho es la división de poderes políticos en la estructura. Debe haber poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.
todos con independencia que ninguno de los poderes se ve afectado por la influencia del otro. Es decir, que el presidente no debe interferir con la Cámara de Diputados y Senadores, por mucho que sean de su partido. Y bueno, pues otro punto es la integración de los diversos sectores económicos y sociales en la estructura jurídica. Es decir, dar legalidad a todas esas actividades que nos representan pues un ingreso económico. Ahora chicos, con esto de las 2/3 partes, ya entienden por qué la urgencia de que un presidente tenga mayoría de legisladores, porque en cuanto el presidente diga algo, pues sus, ¿cómo decir? Para no decir achichincles, sus colaboradores lo aprobarían en automático. Interesante, ¿verdad, chicos? Ustedes dirán, bueno, pues es que así funcionaría mejor el país. Chicos, la verdad es que ese sistema ya lo vivimos durante 70 años y no trajo cosas tan positivas. Entonces, cuando le digan al presidente de que pues está actuando igual que el PRI y él dice que no, la realidad es que sí está actuando igual que el PRI, porque esa estructura de las 2/3 partes, de hecho, el Senado de la República, la mayoría de diputados y senadores eran del PRI. Y con decir mayoría estoy hablando 90% de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que decía el presidente se convertía en ley y no había marcha atrás. Eso hasta que llegó el año 2000, cuando hubo una alternancia de poder, empezó a desgastarse la estructura jurídica y legislativa y pues empezó a haber una alternancia de poderes y mayor opción de, pues, de de opositores. Es bueno que haya oposición hasta cierto punto, chicos. No se confíen en eso de que, pues es que debería ser más fluido. No. Si hay oposición, se debate una ley. Ajá. Si hay una oposición, se ponen a pensar realmente si beneficia o no. Si todos pensaran exactamente igual, entonces, pues ya no se convertiría en una Cámara de Diputados, ya sería nada más pues los decretos del presidente ya ni siquiera serían leyes, se convertirían en decretos. Entonces, chicos, con esto, con esta lección, me gustaría que pues reflexionáramos en la estructura política de nuestro gobierno y que nos diéramos cuenta que pues nuestros representantes son eso, representantes, y que si nos quejamos de cómo son los políticos, hay que entender que ellos nos representan a nosotros y que por alguna razón ellos son así. Y que todo tiene cura, solo hay que conocer cómo funcionan las leyes en nuestro país. Preguntas, dudas, chicos, aclaraciones, reclamos. No, profe, ninguna. No, ninguna. Ahora queda claro el Estado de Derecho y por qué insisto tanto en ello, chicos. Sí, profe. Bueno, esperemos que podamos generar conciencia y pues abrir los ojos de más personas, que entendamos que el presidente también tiene que rendir cuentas ante la ley y que no debería existir esa cosa llamada fuero político. Pero bueno, así funcionan las cosas. Chicos, de momento no les voy a dejar tarea. La próxima semana vamos a continuar con esto de la estructura gubernamental, porque ahora vamos a ver de dónde surgen las leyes, algo llamado el contrato social. Y pues son las actividades respecto a esto. ¿Sale, chicos? Sí, pues está Sí, bien. profe. Bueno, pues prendan su camarita, vamos a despedir la clase, chicos. Ujú. Ah, ya me acordé que Katia no puede prender la cámara. Bueno, sí puede, ¿verdad, Katia? Sí, profe, sí puedo. Eso, esa voz me agrada. Eso es, así como Fernando. Ay, nada más déjenme enciendo la luz antes porque. No se preocupe, Katia. Sale, chicos, que tengan excelente fin de semana. Bonita noche, que descansen
Ya viene Semana Santa. Sí, profe. Que descanse. Sale. Igualmente, nos vemos el próximo jueves. Bye. Hasta luego. Hasta luego.